Bueno, ahora sí, hacemos el saludo formal. Lunes 21 de marzo, clase 4, coparticipación federal. Nuestro tema es la coparticipación y hace 3 clases estamos en 1810, 1820 y estamos pensando cuándo llegamos a la actualidad. Quiero leer un fallo, quiero leer algo actual. No salimos más del siglo XIX. Falta para salir del siglo XIX, pero no falta tanto. Pero cuando salgamos del siglo XIX, vamos a entrarnos en el siglo XX, que va a ser más problemático que el XIX. Con lo cual, los sucesos del siglo XXI, el fallo de Santa Fe, Córdoba, San Luis, que son esos conocidos, o las conceptualizaciones sobre federalismo de concertación, la reforma del 94, todo eso va a ser la culminación de un desarrollo histórico para decir, con esto llegamos hasta acá y no vamos a ver esto. Esa es la propuesta de la clase. ¿Se entiende lo que acabo de decir? O sea, en las últimas 2 clases vamos a desarrollar eso, pero con toda un recorrido, eh, un abordaje histórico y conceptual de 2 siglos previos. Esa es la propuesta. Bueno, estamos parados en el siglo XIX a partir de 1820 y en la última clase vimos la experiencia rivadaviana y dijimos que estamos en este periodo donde se intentan consolidar las estructuras provinciales, los estados provinciales. ¿Qué nos interesa en el desarrollo histórico? Bueno, bucear, buscar, pensar todos los desafíos, todos los problemas, todos los obstáculos que en el devenir histórico, bueno, se enfrenta el proceso de unificación, el proceso de unificación política, la constitución de un Estado nacional, ¿correcto? Y como caso paradigmático, vimos el caso de Rivadavia. Ahora nos toca ver el caso de Rosas. Los dos casos, los dos proyectos de nación, que no sé si Rosas es un proyecto de nación, eso es un problema, pero bueno, vale la pregunta para la clase, se originan en la misma provincia, la de Buenos Aires. Algo nos está diciendo eso. Eh, estamos en contexto, estamos ubicados de dónde venimos y de qué se trata la clase de hoy. Yo les tengo una pregunta para disparar la clase, que lo vimos en la clase pasada, y que está en los textos de lectura. ¿Por qué fracasa el proyecto nacional de Rivadavia? ¿Qué piensan? ¿Y por qué no se alió con la gente correcta? Excelente. Está muy bien la respuesta. No sé si el término es correcta. No sé si la respuesta, me gusta ese término, pero algo faltó. Y alianzas, le faltó consensuar y construir alianzas necesarias para poder sustentar simbólicamente y materialmente su proyecto nacional. ¿De acuerdo? Antonella, dijiste, ¿no? ¿No salió con los sectores correctos? Manuela, sí. Manuela. Yo veo Antonella, Saint, Martín Manuela. Manuela, perdón. Ottonelo y Salapú, ya estoy. Veo cualquier cosa por eso. Bueno, Manuela. Manuela dijo algo que me gustó. No se juntó con los sectores correctos. Yo le estoy desarrollando un poquito más, pero vamos por el mismo sendero. Le faltó consenso al proyecto nacional de Rivadavia. Eso ya, márquenlo en los apuntes. Che, es muy importante el consenso, consensuar con diferentes sectores. ¿Cuáles fueron esos sectores que no estuvieron de acuerdo a grandes rasgos con el proyecto nacional de Rivadavia? Bueno, hubo cuestiones internas
sectores sociales internos de la provincia de Buenos Aires no estuvieron de acuerdo con Rivadavia, tuvieron conflictos con Rivadavia. Y la clase pasada mencionamos un punto central, que fue la ley de capitalización. Evidentemente, al interior de la provincia de Buenos Aires, algunos sectores, vamos a ponerle nombre, los hacendados de Buenos Aires, donde uno de ellos era Rosas, no estaban de acuerdo con la ley de capitalización. ¿Por qué? Porque le sacaban, extirpaban la principal fuente de recursos a la provincia de Buenos Aires y a partir de ahora va a ser de la capital, no de Buenos Aires. Entonces, eso generó conflictos internos. También tenía conflictos externos a la provincia, internos en lo que hoy en día entendemos como el territorio nacional, pero externos a la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Y porque no todos los caudillos, todos los gobernadores, todos los líderes de las provincias del interior estaban de acuerdo con esa constitución de 1826 que tenía una impronta muy fuerte unitaria. ¿Por qué? Porque desde el gobierno nacional se designaban los gobernadores del interior. Entonces, la, la enseñanza es que para convalidar materialmente un proyecto nacional se necesita acuerdos. Y eso es lo que a nosotros nos interesa remarcar del gobierno de Rosas. Del gobierno de Rosas el gobierno de Rosas y el rosismo se pueden decir un montón de cosas. Yo en esta clase voy a decir algunas, muy pocas que son las que nos interesan puntualmente a nuestro eje que es la coparticipación, que en el siglo XIX la entendemos como cómo se reparten los ingresos en el territorio, que en ese momento histórico el puerto de Buenos Aires es el principal ingreso. ¿Qué es lo que tiene como característico el rosismo, el gobierno de Rosas? Bueno, vamos a decir que, tomen nota si quieren, es una forma radical, un cambio de paradigma en cómo se gobierna. ¿Y en qué sentido? Bueno, Rosas va a darle mucha bola, mucha atención al apoyo, al consenso de los sectores populares. ¿Y qué era Rosas a su vez? Era un representante de pura cepa de los sectores tradicionales y de la élite económica social de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, ahí hay una alianza, si se me permite el término, de clases o una alianza entre diferentes fracciones sociales. Recuerden, si en algún momento lo dijimos, que ¿qué le faltó a Dorrego? ¿Se acuerdan de Dorrego? Lo nombramos varias veces a Dorrego. Dorrego era representante del federalismo de Buenos Aires y representaba a todos los sectores populares, la plebe de la provincia de Buenos Aires, pero no tenía con él a los sectores, a la élite económica y social de Buenos Aires. Y eso es lo que le faltó y por eso a Dorrego, no sé si lo dijimos, pero lo digo ahora, fue de alguna manera el primer golpe de Estado, lo derrocan y lo fusilan. ¿Quién lo hizo? Lavalle. Le faltó anclaje, no sé si no, está mal decirle, le faltó anclaje social, le faltó tener un anclaje, tener resortes de los sectores de la élite económica social de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Eso sería el caso extremo, el otro caso. Entonces, con Rosas, nosotros lo que vamos a ver, lo que encontramos es que no es únicamente un gobierno de coacción, palo y palo, sino que es un gobierno que da concesiones. Es un gobierno palo y consenso, palo y zanahoria, esa es la frase. Es una forma nueva de gobernar un territorio anclado en la provincia de Buenos Aires. Eso es lo que a nosotros nos interesa remarcar en la experiencia rosista.
Después se pueden decir un montón de cosas. Es más, hay, obviamente hay una disputa en la historia acerca de, por un lado, a Rosas como lo entienden, como el primer tirano, el primer dictador, eh, el federal unitario, un montón de caracterizaciones podríamos hacerle a Rosas, y por otro lado, bueno, el paladín de la soberanía nacional, aquel que defendió la soberanía nacional frente al imperialismo inglés y francés en conjunto, ¿correcto? Y tal vez las dos interpretaciones son válidas. No nos vamos a meter y decir ahí con qué interpretación nos quedamos. Hablamos mucho acerca de las interpretaciones históricas, el revisionismo histórico y demás. Entonces, vamos a decir lo siguiente, voy a ver si puedo presentar pantalla para mostrar una línea histórica a dónde estamos parados. Denme un segundo, compartir pantalla. Pantalla completa. No tengo... Compartir audio. Sonamos. No puedo compartir pantalla. ¿Qué se está compartiendo ahí? Estaba todo en La batalla. blanco. Un intento más y si no termino. Antes podía compartir, no puedo compartir. Bueno, yo les tenía preparados una línea histórica, pero para que se ubiquen y nos pongamos rápidamente en contexto, hay dos gobiernos de Rosas. 1829, 1832, 1835, 1852. En 1852, ¿qué pasó? Batalla de Caseros. 1853, Constitución Nacional. Y allá al fondo tenemos en 1880 la consolidación del Estado Nacional. Póngalo así, en sus apuntes lo pueden poner así, es válido, como un esquema muy general. Quería que tomen nota de el primer gobierno de Rosas, que es en 1828, justamente se da luego del asesinato y el fusilamiento de Dorrego por parte de Lavalle y una inestabilidad social y política importante en la provincia de Buenos Aires. No es menor esta situación. Y después, en 1834, se da una nueva situación de mucha inestabilidad política. ¿Por qué? Porque matan a Facundo Quiroga. No sé si alguna vez lo nombramos, pero es un representante del federalismo del interior. Y lo matan en 1834. Entonces se abre todo un escenario de inestabilidad. 1835, el segundo gobierno de Rosas. ¿Qué quiero marcar con esto? ¿Se acuerdan que luego de Cepeda en 1819, en la provincia de Buenos Aires había mucha inestabilidad y el gobierno de Martín Rodríguez tuvo como objetivo restaurar el orden? ¿Por qué? Porque cuando se restaura el orden, se estabiliza, se puede desarrollar las instituciones, la economía, se puede empezar a consolidar los diferentes atributos del Estado, ¿de acuerdo? Esa fue nosotros vimos algo acerca del gobierno de Martín Rodríguez a partir de 1820, que se restaura el orden. Y cuando se restaura el orden, empieza a expandirse la frontera agrícola, se generan recursos y con recursos se generan mayores funciones estatales. Y a mayores funciones estatales, bueno,
se desarrolla la estructura productiva, las instituciones. El orden es un elemento necesario para poder reflexionar acerca de estos eventos o estos momentos históricos que estamos tratando de pensar. Entonces, ¿por qué les marqué? Porque previo a cada gobierno de Rosas hay un momento de inestabilidad, un momento de desorden. ¿Cómo lo llaman a Rosas? El restaurador de las leyes. Con ese título lo que se quiere hacer referencia es que se restaura el orden. Toda esa situación de desorden previa, bueno, Rosas lo viene a restaurar el orden. Y hay algunas diferencias entre el primer gobierno y el segundo gobierno, que seguramente alguna vez lo escucharon. En el primer gobierno, entre 1829 y 1832, Rosas tiene facultades extraordinarias, que hoy en día lo podríamos pensar como unas facultades del Ejecutivo amplias, con ciertas facultades legislativas. Esas serían las facultades extraordinarias de Rosas en su primer gobierno, del 29 al 32. Estoy haciendo un contexto de situación del gobierno de Rosas. Estamos con las facultades extraordinarias del primer gobierno de Rosas, que en 1832 no se le la legislatura de Buenos Aires no le renueva las facultades extraordinarias y Rosas dice, sin facultades extraordinarias no gobierno y deja la gobernación de la provincia de Buenos Aires. ¿Y a dónde se va Rosas? Representante de la élite económica y social de Buenos Aires, se incursiona en avanzar la frontera agrícola. ¿Qué significa avanzar la frontera agrícola? Bueno, ampliar o extender la jurisdicción de los cuarteles de la provincia. ¿Y para qué? Para luego ponerlas en producción. 1834, la muerte de Quiroga, y en 1835 el segundo gobierno de Rosas, que en este caso no va a tener facultades extraordinarias, sino la suma del poder público. ¿Qué significa ese? ¿Qué significa ese poder? Tiene facultades ejecutivas, judiciales y legislativas. La suma del poder público. Ahora, es importante remarcar esto que les había mencionado anteriormente. Guarda que en Buenos Aires la legislatura sigue teniendo un rol. ¿Qué quiere decir? Que se eligen a los representantes de la legislatura de Buenos Aires. Hay elecciones, sigue habiendo elecciones. No solo sigue habiendo elecciones en el gobierno de Rosas, sino que Rosas pone mucho énfasis en dos instrumentos: los plebiscitos y las convocatorias populares o las peticiones populares. ¿Correcto? Esto lo pueden vincular con esta nueva forma de gobernar, la idea de no olvidarse de los consensos, coacción y consenso, la alianza de fracciones, de diferentes fracciones, para gobernar un territorio. Este sería el contexto. Yo armé tres ejes de la clase de hoy. El contexto del gobierno de Rosas, qué fue el rosismo, muy general, y después algunos elementos para pensar el período de Rosas, que nos interesa a nosotros, pero solamente mencionar, nada más, que es la ley de aduanas y la cuestión de la convocatoria o no a la Constitución Nacional, que ese va a ser una crítica que siempre se le va a hacer a Rosas y hasta este periodo. Entonces, rebobino y lo pongo bien esquemáticamente. Lo que estamos haciendo ahora, que sería el primer eje, es información de contexto. Como no pude presentar pantalla, lo fui diciendo. Información de contexto. El segundo eje sería algunos elementos acerca de qué fue el rosismo, cómo pensamos el rosismo. Y el tercer eje es, bueno, dos elementos centrales que fueron parte central del periodo: el tema de la ley de aduanas y el tema el tema de o no la Constitución Nacional. ¿Alguna vez lo escucharon, correcto?
¿Por qué Rosas no convocó al constituyente a darse una constitución nacional? Algunas lo tuvieron que escuchar. Y cuando lleguemos a 1852, 1853, ya vamos a tener constitución nacional. Y en el cuarto eje sería lo que hicimos en la primera clase. Bueno, tenemos constitución nacional. Vamos a leer qué dice la constitución nacional de 1853 acerca de los ingresos del Estado Nacional. Y para ponerlo en sus apuntes como pregunta, si en 1853 tenemos Constitución Nacional, ¿tenemos Estado Nacional? Esa es la pregunta. ¿Tenemos Constitución formal? ¿Tenemos realmente un Estado Nacional existente? Para responder esa pregunta, que sería el cuarto eje, tienen el texto que les subí en el WordPress de la unidad a palos, que es cómo fue evolucionando y cómo se va constituyendo el federalismo en Argentina. Que los autores son dos politólogos que conceptualizan el federalismo y tratan de explicar cómo se constituyó el Estado federal en Argentina. ¿De acuerdo? Al cuarto eje con ese texto. Bien, estamos bien plantados. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? No, profe. Digo algo más con el primer eje, que era el eje contexto, antes de entrar en el rosismo. Preguntamos por qué fracasa Rivadavia. Hablamos de los consensos. Eh, hicimos mucha referencia al federalismo, al unitarismo. Dijimos que el unitarismo es un gobierno centralizado. No es un gobierno de Buenos Aires. Guarda con esto. Los unitarios quieren un gobierno centralizado porque piensan que es la mejor opción. Una autoridad centralizada es la mejor opción para poder desarrollar un Estado. Que ahora se dé para 1825, se tenga que dar en Buenos Aires, porque evidentemente el territorio de Buenos Aires es el que tiene las mejores condiciones para hacer ese espacio. ¿Por qué? Porque es el territorio más próspero. ¿De acuerdo con esto? ¿Está claro esto? No es un tema Buenos Aires o no. Fíjense lo que le pasó a Rivadavia con la ley de capitalización. Buenos Aires, que era unitario, quería un gobierno centralizado, y cuando dijo, che, esto lo saco de Buenos Aires y lo pongo a Nación, hasta ahí llegó la alianza de los sectores con Rivadavia. ¿Y los federales? ¿Qué buscan los federales? Los federales en nuestra historia constitucional nacen o son una respuesta a, a los unitarios, a la idea de la centralización de la toma de decisiones. Entonces, si son una respuesta a los unitarios, los federales en nuestra historia van a buscar la descentralización de las autoridades. Es decir, que las decisiones se tomen de forma descentralizada, no en una sola ubicación. Esto es muy diferente. Esto lo digo ahora porque le va a servir para el texto que yo le subí al WordPress para la clase de hoy de Gibson y Faletti. Esto le va a servir para poder diferenciarlo del caso norteamericano, donde en Estados Unidos el federalismo, los federales, ¿qué buscan los federalistas de 1787? Un gobierno centralizado. Y ahí, pero pará, si vos recién me dijiste que los unitarios en Argentina buscaban una autoridad centralizada, ¿perciben las diferencias entre el caso norteamericano y nuestro caso? Y
Los antifederalistas en Estados Unidos buscaban todo lo contrario. No, se oponían a un gobierno centralizado y querían respetar las autonomías y las soberanías de las colonias norteamericanas. Esto es muy importante para pensar el federalismo en nuestro caso. Dicho esto, volvamos a Argentina. Dijimos que los federales nacen como respuesta a este intento de centralizar la toma de decisiones por parte de los unitarios. ¿Hay una única visión de los federales en Argentina? No. Hay diferentes federalismos. Una cosa van a ser los federales del interior, y cuando digo federales van a ponerle nombre y apellido. Los gobernadores de las provincias del interior, los gobernadores de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe. Una cosa va a ser el federalismo para ellos. Otra cosa va a ser el federalismo para las provincias mediterráneas. Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Mendoza. Y otra cosa va a ser el federalismo para los federales de la provincia de Buenos Aires. Se dan cuenta que tenemos tres visiones distintas de qué entendemos por el federalismo y qué quieren los federales. No confundamos el federalismo como doctrina y después los federales con nombre y apellido, los protagonistas de ese momento histórico para pensar qué intereses buscan, qué proyectos buscan y demás. ¿Se entiende la diferencia? ¿Qué les va a interesar qué van a tener en común los federales del litoral y los federales de la provincia de Buenos Aires? Bueno, como sus estructuras productivas están vinculadas a la economía de exportación, lo que le va a interesar va a ser respetemos las autonomías de cada provincia y eh, desarrollemos las industrias de exportación. Y si desarrollamos las industrias de exportación, vamos a permitir que ingresen mercancías por importación. Porque hay un viejo dicho que si vos te peleás a quienes le vendés, no, ellos no te van a comprar. ¿De acuerdo? ¿Qué los diferencian a los federales del interior, a los federales del litoral con los federales de la provincia de Buenos Aires? Bueno, el puerto está en Buenos Aires. Los ingresos del puerto de aduanas se quedan en Buenos Aires y los federales de la provincia de Buenos Aires no están dispuestos a que eso sea una cuestión común. Eso es una cuestión de la provincia de Buenos Aires. Mantienen a rajatabla la idea de que el federalismo es la autonomía de las provincias. Cada provincia tiene el derecho a autogobernarse y eso implica que gestionar y gastar sus propios recursos de forma autónoma, con lo cual no te metas con mis recursos. A ultranza defienden las autonomías provinciales. Eso los diferencia con los federales del litoral. ¿Y qué los diferencia a los federales de la provincia de Buenos Aires y a los federales del litoral con los federales de las provincias mediterráneas? Santiago, Tucumán, Salta. Bueno, las provincias del Mediterráneo no tienen salida al río de Paraná o al Uruguay, con lo cual sus estructuras productivas no están orientadas a la industria de exportación y el comercio mundial, con lo cual no se insertan de lleno en la división internacional, que tenemos que abrir un poco el mapa y se está llegando a la segunda etapa de la industrialización, que es en 1850 es el boom del comercio y del transporte. ¿Sí? O sea, las provincias mediterráneas no solo no tienen sus estructuras productivas orientadas a la exportación, sino que a su vez
dependen mucho de que la aduana de Buenos Aires proteja sus manufacturas. ¿Por qué? Bueno, porque tienen estructuras productivas frente a otras estructuras productivas, por ejemplo Inglaterra, y están atrasadas. No pueden competir. ¿Les suenan esos términos? No hay forma que la industria textil de una provincia mediterránea pueda competir de igual a igual con la industria textil de Manchester. ¿De acuerdo? Como la industria textil de la provincia de Buenos Aires hoy en día, lo digo yo a modo, a opinión nada más, no hay forma que pueda competir con la industria textil de China, por un montón de factores, no importa, no vamos a decir cuáles, pero no hay forma, no hay forma. Entonces, ¿qué pedían las incipientes industrias manufacturas de las provincias de Mediterráneo? Bueno, protegeme los mercados, trabajemos con los aranceles para que la industria de Manchester no inunde los mercados de las provincias del Río de la Plata, porque nos fundimos todos. ¿De acuerdo? Entonces ahí hay una diferencia entre los federales de las provincias mediterráneas con los federales de la provincia de Buenos Aires y del litoral. Que ellos capaz, sí, nosotros queremos estar insertos en la economía internacional y estamos a favor de bajar los aranceles porque nosotros podemos exportar y capaz el libre cambio a nosotros nos sirve, podría hacerlo. Pero ahí hay cuestiones que los dividen a ambos sectores y cuestiones que tienen en común entre el litoral y la provincia de Buenos Aires. ¿Se entiende hasta acá? Esto es clave para entender. Entonces, esto sería todo como contexto. Federalismos, federales, unitarismo, unitarios, la primera gobernación de Rosas, la segunda gobernación de Rosas, y esto, otra cosa que quería, lo tengo acá en mis notas, algo muy importante. ¿Escucharon hablar del Pacto Federal? Anoten, Pacto Federal 1831. ¿Qué es el Pacto Federal? Bueno, el Pacto Federal es una alianza estratégica entre diferentes provincias. Y esa alianza puede incluir entre cuestiones defensivas y expansivas. Vamos a hacerlo en esos términos. ¿Quiénes son los primeros en constituir el Pacto Federal en 1831? Buenos Aires y las provincias del litoral. Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires. Ahí tenemos las 4 provincias que en 1831 constituyen el Pacto Federal. ¿Y a qué viene esta alianza? Bueno, a que años anteriores, no me acuerdo si en 1830 o en 1829, voy a decir en 1830. En 1830 se constituye la Liga Unitaria. ¿Qué es la Liga Unitaria? Lo mismo, pero representantes de las provincias del interior. Para que se entienda esto de la Liga Unitaria y la Liga Federal, el Pacto Unitario, yo estoy siguiendo, para estas clases, toda la parte histórica, yo estoy siguiendo este libro que les saqué foto con la cámara de varias páginas que después se la voy a armar en un PDF sobre Rosas y se las voy a subir en el WordPress. Pero Sacheri dice algo recontra interesante. Se los voy a leer, lo tengo acá anotado, cito del autor. No se trata ni de que sean unitarios ni que sean federales. Se trata de quién es quién en la lucha por la hegemonía. ¿Qué significa esto? Acá no es, si nosotros vamos a tratar de pensar cómo es el equilibrio de fuerzas de todo este periodo en las diferentes provincias, únicamente a la razón de vos sos unitario federal, no vamos a entender nada.
¿Por qué? Porque en un momento un gobernador puede tener la remera la defensa unitaria y en otro momento la defensa federal. Eso está diciendo Sacheri. ¿Y qué dice respecto a la lucha por la hegemonía? En cada, en cada territorio se posiciona un hombre fuerte en la región. Por ejemplo, en su momento, Facundo Quiroga es el hombre fuerte de la región cuyana. Y cuando se impone un hombre fuerte, el equilibrio de fuerzas y las alianzas entre esa provincia y las provincias cercanas, bueno, se acomodan a ese hombre fuerte. ¿Se entiende? Si, por ejemplo, en la zona de Córdoba y las provincias alrededor se impone un hombre fuerte que representa a los unitarios, por ejemplo, Paz, que si lo googlean es muy conocido en toda esta historia que estamos narrando, bueno, en la provincia de Córdoba, en Salta, en Santiago, se acomodan, el equilibrio de fuerzas se acomoda y se alinean todos a los unitarios. Pues entonces, Sacheri habla acerca de un efecto dominó. En algún momento todos pueden ser unitarios y cuando se impone un hombre fuerte en esa región, todos son federales y viceversa. Entonces, en 1830, cuando se constituye la Liga Unitaria, es que se impone el hombre fuerte en la zona mediterránea, en Córdoba, el general Paz. Y hay un equilibrio de fuerzas que se alinea, ¿correcto? Y después el resto de las provincias se van acomodando a ese liderazgo. Y después, por sucesivas batallas, que no vamos ni a decir, bueno, ese equilibrio de fuerzas cambia y se pasan todos al bando federal. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Me siguen o lo estoy confundiendo? En 1831 empieza el pacto federal con 4 provincias, pero después, en diferentes batallas, en diferentes momentos, bueno, se va reacomodando esa relación de fuerzas, y si en 1831 eran 4 las provincias que firman el pacto federal, a fin de ese año terminan siendo todas las provincias que se acomodan al pacto federal, es decir, todas son federales. Si antes eran 4 federales y el resto eran unitarias, al final de 1831 todas las provincias son federales. Todas las provincias tienen la remera federal. Eso es lo que para Sacheri dice, cuando se impone un hombre fuerte en una región, hay un efecto dominó y se realinean toda la correlación de fuerzas. ¿Estamos con esto? Es re importante esto, porque si pensamos todo esto acerca de la etiqueta de cada gobernador, nos va a confundir. No se trata de que sean unitarios o sean federales. Lo que se trata es de pensar qué intereses busca cada gobernador, representante político de cada territorio, de cada estado provincial, para pensar, che, ¿hay Estado nacional o no hay Estado nacional? ¿Y por qué nos interesa tanto, tanto esto del Estado nacional? Porque si tenemos Estado nacional, vamos a poder hablar de un federalismo nacional. Y si tenemos federalismo nacional, vamos a poder hablar acerca de cómo se reparten las competencias, cómo se reparten los ingresos y cómo es la distribución de esos recursos. ¿De acuerdo? ¿Qué es la coparticipación? Ese era el eje 1. Eje 2, simplemente esta idea de qué fue el rosismo. El primer tirano, el paladín de la soberanía nacional. Yo me anoté algunos puntos para pensar el rosismo. Uno, esta alianza de clases que propone Rosas para poder gobernar del territorio, para poder construir gobernabilidad, establece una alianza de clases entre los sectores, que se entiendan los términos, los sectores altos y los sectores bajos, entre la campaña y la ciudad. Un control político y social. ¿Qué quiere decir con un control político y social? Bueno, lo que yo voy a decir ahora no quiero que quede como que esto fue el gobierno de Rosas. Son elementos para pensar el rosismo, nada más.
a Rosas le importaba muchísimo la propaganda política. Ustedes saben que fue, no puedo compartir pantalla, pero yo les tenía, le iba a presentar eso de la divisa Punzó. ¿Saben qué fue la divisa Punzó? Alguna vez alguien lo escuchó, si lo googlea rápido ahí aparece, pero es como algo que iba colgado en la prenda, de color rojo, y que decía literalmente algo así: viva los federales, muerte a los unitarios. Literalmente decía así. A ver, lo puedo buscar, pero lo tenía para presentar. Viva la federación, viva el, viva el héroe y el restaurador, independencia o muerte, viva a los federales, muerte a los unitarios. Ahí, si ahí no arrancó la grieta, no sé en qué momento la arrancó, pero literalmente. Entonces, ¿para qué les estoy hablando de la divisa Punzó? Bueno, porque a Rosas le interesaba mucho, además de la alianza de diferentes sectores, construir todo un poder simbólico, un poder en estos términos actuales, en una batalla cultural, que hoy en día está muy de moda esa descripción. Palo y zanahoria, construcción de poder, construcción de una narrativa, y también había mucho control de la imprenta. No había una libre imprenta como que tal vez sí lo había en los gobiernos de Rivadavia. Y con todos estos elementos se constituye una hegemonía rosista. Me faltó decir algo muy importante. ¿Qué lugar le quedaba en el gobierno de Rosas, o qué lugar le quedaba, no, qué rol cumplía la oposición al rosismo? El texto de Abelardo Ramos dice algunas cosas, Brienza también dice otras. Ustedes quédense con que Rosas también tenía oposición, de la misma manera que Rivadavia tenía oposición. De alguna manera estaba más restringida, tenía oposición interna en Buenos Aires y tenía oposición externa. Hay un grupo social que primero va constituyéndose como la oposición intelectual al rosismo, que seguramente lo escucharon un montón de veces, que es la generación del 37. Esos son los intelectuales que se exilian y que se oponen al régimen rosista. Pero no se olviden de esto que es elemental, porque esto es una opinión, pero ¿había control en la imprenta? Sí. ¿Había persecución política y social? Sí. Todo eso, porque alguna vez habrán escuchado hablar acerca de la mazorca. Eh, Sí, hay un libro. ¿Cómo? Digo que hay un libro en literatura que es La mala sangre, si no me equivoco. Ay, no lo leí, sí, pero, eh, Pero por habla de la ejemplo, mazorca. A Sarmiento, ¿saben qué decía de... Lo tienen a Sarmiento, ¿no? En el Facundo. eh, Sarmiento en el Facundo critica a Quiroga y habla de la barbarie, porque Sarmiento tenía esta visión de las luces de Buenos Aires y la barbarie de las provincias del interior, del campo y demás. Civilización y Eh, barbarie. en civilización. ¿Yo qué dije? Eh, no, no, sí, pero que Sí, va, no, civilización y no, barbarie es el título. no Sí, sí, había está nombrado la bien. palabra civilización y Civilización y barbarie. Si la civilización es Buenos Aires, la barbarie es las provincias, el campo. Y Sarmiento de Quiroga, porque en el Facundo está hablando de Quiroga, dice es la barbarie. Sarmiento, ¿saben qué va a decir de Rosas? Es la barbarie
organizada. Está buenísimo esa definición. ¿Qué quería decir todo esto? Nosotros podemos decir un montón de cosas del rosismo y de Rosas. Ahora, no se olviden de esto. Representantes a la legislatura porteña seguía habiendo elecciones, había plebiscitos, había peticiones populares, había. Evidentemente, existía concretamente un apoyo popular hacia la figura de Rosas. Por eso a nosotros nos interesa plantear esta nueva forma de gobernar, un cambio radical para pensar cómo se gobierna un territorio, que la frase coacción y consenso lo resume, pero fue la primera vez porque en las experiencias anteriores siempre faltó algo. Le faltó a Dorrego, le faltó a Rivadavia. En este caso es un punto de inflexión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Para no quedarnos con todas esas críticas que son válidas y que seguramente son elementos a tener en cuenta, pero hay que hacer un balance y poder sumar todos los elementos importantes para pensar el rosismo. Ese sería el segundo eje. Perdón, profe, entonces esta oposición externa estaba dada por la generación, o sea, por los exiliados, digamos, contrarios al régimen. Sí, había oposición interna, no sé si todos se exiliaron. La generación del 37, ahí aparece Alberdi, Echeverría. No sé si todos se exiliaron, si algunos quedaron, pero hay, por ejemplo, si uno en este libro también se menciona que en algunos momentos particulares, que si viene al caso luego los puedo comentar, pero en momentos de inestabilidad que tiene Rosas, no es que la paz rosista no se salva de ninguna inestabilidad, pero en ciertas situaciones particulares, estos intelectuales convocan y fogonean el levantamiento en la provincia de Buenos Aires. Tienen una participación activa en tratar de derrocar el régimen autoritario de Rosas. Tanto los que están en la provincia del interior como los que están afuera, en el exilio, por ejemplo, en Montevideo, tanto también la oposición en las otras provincias que están ahí al acecho, que están ahí al acecho. A ver, que se entienda, que se entienda lo que voy a decir. Nosotros, para hablarlo en el presente, pero nuestro interés es el pasado, no quiero hablar del presente, pero para que se entienda. Podríamos decir que la estabilidad financiera es un elemento importante para el gobierno de Milei, ¿de acuerdo? La estabilidad financiera, la estabilidad cambiaria, que baje la inflación. Ahora, ¿ustedes realmente se creen que no hay, que la oposición no está, una que está desarticulada, pero está ahí al acecho? En el momento en que esa estabilidad, esa paz cambiaria y esa paz de que la inflación tenga una tendencia decreciente, en la medida que eso se detenga y haya un problema con eso, la oposición puede tener el escenario ideal para volver a construir fuerzas y poder erigirse como un polo de oposición nacional. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pasaba lo mismo acá en el siglo XIX. Durante la paz rosista, oposición había en todas las provincias. Lo que pasa es que en los mejores momentos de Rosas, bueno, Rosas tenía, motorizado por la prosperidad de Buenos Aires, una estabilidad en toda la Confederación a partir de 1831. Pero focos de oposición estaban en todos lados y estaban ahí al acecho. Y cuando había un momento de inestabilidad, bueno, se juntaba la oposición interna en Buenos Aires, la oposición externa, la oposición en otras provincias, la oposición en el litoral. Y si ustedes buscan en la historia, en este libro está todo detallado, hay un montón de levantamientos que uno por uno van siendo sofocados. Eso sí pasa. Uno por uno, todos los levantamientos que hacen en Buenos Aires o se dan en las otras provincias son sofocados por el régimen rosista. No sé si te contesté la pregunta, Manuela, pero Sí, no sí, me sí. quiero meter en cuestiones muy particulares de batallas y esto, porque no tiene sentido, pero
es importante pensar el equilibrio de fuerzas en todos los territorios. Y el eje 3, que ahí sí nos vamos acercando a nuestro tema central de esta materia, arbitrariamente yo elegí estos dos elementos para pensar el rosismo, pero yo creo que son centrales. Uno, la cuestión de la convocatoria a la Constitución Nacional. Dos, el tema de la ley de aduanas. Vamos con el primero, que solamente los voy a presentar, nada más. Voy a decir un poquito más, pero es muchísimo lo que podríamos decir sobre este tema. ¿Por qué los digo? Porque en el texto Abelardo Ramos lo menciona con bastante énfasis, y recuerden, en la visión del revisionismo histórico, que Abelardo Ramos es una de tantas líneas del revisionismo histórico. ¿Qué es esto de la ley de aduanas? ¿Se acuerdan que hablamos que hay diferentes federalismos y que el federalismo del litoral con Buenos Aires tienen en común que respetan las autonomías, pero ahí la cuestión del puerto, de los ingresos, ahí tienen una discusión? En el WordPress yo le subí un link que es de una página de un portal de historia, donde se presenta el debate entre un representante de Buenos Aires y un representante de Entre Ríos en 1830, perdón. Un año, unos meses antes de que se constituya el Pacto Federal de 1831 del que hablamos recién. 1830, capaz a este nombre alguna vez lo escucharon. Rosas y Patrón. Rosas y Patrón era representante de Buenos Aires. Y después, Ferré era representante de Corrientes. Lo tienen en el WordPress. Para no perder tiempo, no lo voy a ir a leer ahora, pero búsquenlo porque trae unas cartas que van y vienen entre ellos dos, y uno que hace, defiende el proteccionismo, y el otro que hace, defiende el libre cambio. Tienen este debate en la historia, el debate de Rosas y Patrón y Ferré por otro lado. ¿Qué defiende Ferré? De Corrientes. Corrientes es una provincia particular, porque es una provincia litoral, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y Corrientes, pero a su vez tiene una estructura productiva diversificada. No es solo que le interesa insertarse en la economía internacional y producir para la exportación. ¿Qué significa producir para la exportación? Bueno, en 1830, insertarse por exportación es tener producción vacuna y saladeros. Eso. Y Corrientes tiene un poquito más que eso. ¿Por qué? Porque tiene una estructura diversificada y porque le interesa defender sus manufacturas. Entonces ahí tiene ciertas diferencias con Buenos Aires, que Buenos Aires en 1830, como Buenos Aires tiene saladeros y tiene territorio donde la actividad vacuna es importante, a Buenos Aires le interesa exportar e importar. ¿Por qué le interesa importar? Porque los productos por importación en 1830 son de mejor calidad y más barato que el resto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, entonces Ferré le va a decir, pongamos aranceles para proteger la industria interna. Ferré va con esa postura. Y Rosas y Patrón, representante de Buenos Aires, 1830, primer gobierno de Rosas, ¿qué dice? No, libre cambio. Y fíjense en los intercambios con las cartas, en el portal que les pasé, las cosas que dicen, está buenísimo porque es un debate actual. 2 siglos después seguimos hablando de lo mismo. Qué sé yo, en fin. Ese primer elemento. Primer debate acerca de proteccionismo libre cambio en 1830. Gobierno de Rosas, primer gobierno de Rosas, 1829-1832. 1832 no le renuevan las facultades extraordinarias y Rosas se va al campo a extender la frontera agrícola y a pelearse con los indios.
Y en esto que yo les decía, Rosas es un nuevo paradigma de gobernar, cuando yo recién dije a pelearse con los indios. No se pelea con todos los indios. Cuando expande la frontera agrícola para los hacendados de Buenos Aires, bueno, en algunos casos les da concesiones a los indios. Che, avanzo con mi frontera, pongo un cuartel y avanzo en mi jurisdicción, pero integro los territorios de los indios a tal lugar. Y con lo que no lo que no están de acuerdo, palo. ¿Se entiende esas concesiones que hace Rosas? Es re interesante, porque no es que avanza y mata a todos los indios. No, no, no. Acuerda con unos, negocia con otros, y con los que no puede acordar, no puede negociar, bueno, ahí se impone por la fuerza. 1835, segundo gobierno de Rosas, con la suma del poder público. 1835. En 1835 tenemos la famosa ley de aduanas. ¿Por qué digo famosa? Bueno, porque para ciertos sectores, y muy particularmente del revisionismo histórico, ¿qué van a encontrar acá? Si Rosas era el paladín de la soberanía nacional, acá es el elemento que evidencia que Rosas es el paladín de la defensa de la industria nacional. ¿Por qué? Porque la ley de aduanas levanta los aranceles entre un 50 y un 80% de los productos que se importaban desde Inglaterra. Ese reclamo, que podríamos decir, che, ese reclamo venía de 1830, desde Ferré. Bueno, ese reclamo podríamos pensar que se materializa en 1835 con la ley de aduanas. Esa es una visión. Otra visión dirá, bueno, en esta idea de coacción y consenso y negociación, Rosas tuvo que negociar para poder mantener su gobernabilidad, para poder imponer la prax rosista, tuvo que ceder con los territorios y con los gobernadores de las provincias del litoral y del interior que demandaban protección a sus incipientes manufacturas. Es sutil, pero hay una diferencia. Y hay diferentes interpretaciones, no me quiero meter en mucho más que eso, pero el tema de la ley de aduanas es un temón. Miren, como anécdota, no sé si a alguien le va a interesar lo que voy a decir, pero lo voy a decir igual. A mí me encantan estos temas y vieron que hoy en día hay un montón de portales en internet. Está el canal de tal cosa, y yo me enganché con un canal de una persona que es revisionista histórico y que está, está alineado con la idea del rosismo, la idea de la defensa nacional, la emancipación nacional. Y yo le pregunté, bueno, pero pará, ¿por qué Rosas en 1830 era defensor del libre cambio y en 1835 de repente es el paladín de la defensa de la industria nacional? Le hice esa pregunta. Para mi sorpresa me contestó al toque. Y esta fue la respuesta, miren. El gran cambio que muchos no advierten, dice esta persona. Bueno, les digo, no es misterio, no es secreto. El canal de YouTube, si quieren búsquenlo, se llama Mates con Historia. El gran cambio que muchos no advierten es en el segundo gobierno de Rosas. ¿Por qué? Porque Rosas ya no es solo gobernador de la provincia de Buenos Aires, sino el encargado de las relaciones de todas las provincias. No responde solo por Buenos Aires, sino que responde por el común de toda la confederación. Rosas, es toda la respuesta que me dio. Rosas ahora es un hombre de la confederación. Recuerden que en 1831 teníamos la confederación. Rosas ahora es un hombre de la confederación. Escuchó los reclamos del interior. Rosas sabía escuchar y rectificarse. Esa fue la respuesta que me dio un historiador que reivindica
todo este periodo rosista a, bueno, el cuestionamiento que yo le hacía acerca de por qué en 1835 ahora defiende eh, la actividad manufacturera incipiente de las provincias del interior, cuando antes le importaba muy poco y solamente defendía los intereses de Buenos Aires. ¿Está claro el hecho, esto que estoy diciendo, de que a Buenos Aires, y sí, le importa que los productos sean más baratos? Si Buenos Aires tiene con qué exportar y con qué insertarse al mundo, ¿qué le interesa a Buenos Aires? Y que las mercancías que utiliza sean más baratas. Bueno, y le va a interesar y defender la importación. ¿Por qué? Porque él puede insertarse con su industria de exportación. ¿Se entiende esto, no? Es como, bueno, ¿qué intereses persigue cada estado que se está constituyendo como estado provincial y cuáles son los desafíos o los obstáculos que en todo este equilibrio de fuerzas y en todos estos territorios existen a la hora de pensar por qué o por qué no hay un Estado nacional? Va a haber Estado nacional cuando hay un proyecto nacional y cuando de la fuerza que empuja ese Estado nacional puede incluirlos en términos generales a todos. Si no, va a haber resistencia y va a haber oposiciones. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? ¿Hay algo? ¿Vos, Ezequiel, querías decir algo? Porque estoy escuchando ruido de tu celu. No, no, lo voy a, perdóname, estoy escuchando la clase hace rato, pero no puedo Ah, participar. Ahí va. estamos con esto de la ley de aduanas. Eh, en el link que les pasé hay un montón de cosas más de los intercambios y las políticas, particularmente la ley y los aranceles que se suben y demás. Y la otra cuestión es el tema de la convocatoria constituyente. ¿Por qué Rosas no convoca una constitución nacional? ¿Vieron cómo en la historia contemporánea se habla de la Pax Británica, que es todo ese periodo donde pues, la hegemonía inglesa se consolida en todo el mundo, de la misma manera que hubo una Pax romana, Pax inglesa en el siglo XIX, una Pax o una paz norteamericana en el siglo XX, y bueno, ahora estamos en un momento de transición y por eso no hay ninguna paz, sino únicamente tensiones a nivel global. Volvemos a la paz rosista. ¿Qué pasó? ¿Qué faltó? Que Rosas no convocó a un Congreso Constituyente y a darse una Constitución Nacional. Hay dos elementos que los menciona Abelardo Ramos y que también se presentan como justificaciones del por qué Rosas no convoca una convención constituyente por parte de esta línea de revisionismo histórico. ¿Cuáles fueron? Que en términos históricos concretos, sí, bueno, pasaron. Buenos Aires y toda la confederación, queda claro que es una confederación, porque estamos hablando de la confederación de 1831 y estamos hablando de la paz rosista a partir de 1831. Tenemos claro que es una confederación a diferencia de una federación. Ahí Manuela me dice que sigue, con lo cual sigo. No hay dudas, no hay ninguna pregunta sobre esto. Bueno, a lo largo de la confederación, que la podemos ubicar de 1831 a 1862, ya vamos a ver qué pasó ahí, se suceden dos acontecimientos importantes, que es en 1838 la guerra con Francia y en 1845 la guerra contra Francia e Inglaterra juntas, que ahí está en el 47 la vuelta de obligado, hay un feriado nacional. Entonces, tienen en la cabeza estos acontecimientos. En ambas situaciones, en ambos escenarios,
tanto Francia como luego Francia e Inglaterra en la Segunda Guerra sitian el puerto de Buenos Aires. Los buques de las principales potencias del momento sitian el puerto de Buenos Aires y no logran que Buenos Aires pueda comerciar con el resto del mundo. Por lo tanto, si la Confederación no exporta, no le entran los recursos por la aduana. Y si no entran los recursos por la aduana, es un problema. ¿Por qué? Porque porque la plata es un elemento central para pensar las capacidades estatales. Entonces, en esta línea, algunos autores manifiestan que el periodo rosista, a partir de 1832 en adelante, bueno, siempre está en un momento de guerra, con lo cual no es un momento para convocar a el Congreso Constituyente. Pero a esta misma persona, yo le hice la siguiente pregunta. Si luego, pues está bueno porque uno le pregunta y le responde al toque, si luego de la segunda guerra de Rosas contra Francia y contra Inglaterra, que termina en 1850, y ahí Rosas se presenta como el defensor y como un hombre fuerte, no solo en la Confederación, sino en todo el territorio sudamericano. Es un hombre fuerte, ¿por qué? Porque logra no vencer, pero se posiciona frente a las grandes potencias del momento. Bueno, en ese momento, luego de que se firma el Tratado de Paz con las potencias externas, ¿por qué Rosas no convoca a un Congreso Constituyente? Ni en ese momento. ¿Por qué? Nunca hubo un momento donde se pueda convocar el Congreso Constituyente. Respuesta, y se las voy a leer. La acusación que se le hace a Rosas es que a él no le interesa convocar al Congreso Constituyente porque veía en el Congreso un posible peligro al poder que él tenía. Eso es parte de mi pregunta. Porque si se convocaba un Congreso Constituyente, se convocaba una Constitución Nacional, bueno, se le sacaba a la provincia de Buenos Aires esa fuente central de generador de recursos que era el puerto de Buenos Aires. Respuesta. Las razones prácticas por las que Rosas no va a convocar a un Congreso Constituyente van a ser básicamente dos. La primera, expresado después en la Carta de Hacienda de Figueroa. La Carta de Hacienda de Figueroa es una carta que le escribe Rosas a Facundo Quiroga en 1824. Pero a partir de ahí, los historiadores reconstruyen una interpretación acerca de Rosas está diciendo esto, por eso Rosas no convoca a un Congreso Constituyente. Expresado después en la Carta de la Hacienda Figueroa que están sus ideas sobre la organización nacional. Ahí dice claramente que los congresos convocados de manera anticipada, a las apuradas, con congresales que eran alquilones es un término de la época que se utilizaba para referirnos hoy en día a prácticas clientelares, por así decirlo. Que se convocaban a las apuradas de manera anticipada, terminaban en congresos de rotundos fracasos y constituciones rechazadas por las provincias. Podríamos agregar nosotros, sí, le pasó eso a Rivadavia. Rosas dice, vamos a hacer al revés. Primero que las provincias se organicen en un régimen confederal, con mayor autonomía, casi independiente. Lo único que delegaban era la representación exterior. Bueno, ahí ya dijimos que es una confederación. Cada estado se asocian en una confederación, cada estado reserva su soberanía, pero delegan una autoridad a la representación exterior. El Congreso
por sí solo no garantiza nada. Primero hay que organizarse desde abajo y el Congreso debe ser la culminación de un proceso. Cuando haya conciencia nacional, cuando las provincias constituyan un todo, unidos por diferentes vínculos culturales e históricos, en ese momento existen intereses comunes y se va a dar una convocatoria, una constitución nacional. Por eso Rosas va a ser escéptico de constituciones copiadas de constituciones ajenas, que es lo que va a ocurrir en 1850. Bueno, ahí se va por otro lado. La Constitución debe ser una representación de una realidad social dada. ¿Qué está diciendo este autor en la línea del revisionismo histórico? ¿Cómo está justificando que Rosas no convoca un Congreso Constituyente? Bueno, para Rosas no están dadas las condiciones para hacerlo. ¿Y qué significa eso? No están consolidadas las estructuras provinciales. Los estados provinciales no son o no están lo suficientemente consolidados para luego, una vez consolidados, se constituyan en un todo. Como pasó, por ejemplo, en Estados Unidos en 1787. Previo a 1787, las estructuras coloniales, los estados coloniales, eran estructuras independientes uno al otro. No había una dependencia de las colonias del norte con las colonias del sur. Cada colonia norteamericana era independiente y tenía unas estructuras productivas independientemente de la otra. Entonces, tomaron la decisión de constituir un todo. Entonces, Rosa está diciendo, acá todavía falta, y por eso nunca convoca a un Congreso Constituyente. Uno le podría decir, bueno, está bien, o yo lo que le podría decir es, bueno, es más fácil consolidar una estructura provincial, un estado provincial con la plata del Puerto de Buenos Aires. Repartí la plata y vas a ver cómo el resto de las provincias avanzan en esa consolidación que vos estás diciendo que no es suficiente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? En el fondo, la discusión sigue siendo la misma. ¿Quién se queda con el reparto o con la plata de los recursos de la aduana? Y un dato más, no es que Rosas, la provincia de Buenos Aires, se quedaba con toda la plata del Puerto de Buenos Aires. Tenía una caja muy importante, recursos financieros muy importantes, y con esa caja subsidiaba, hacía transferencias a las otras provincias. Y a partir de esas transferencias y esos subsidios a las otras provincias también construía su hegemonía hacia todo el territorio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No se queden con que Rosas se quedaba con toda la plata. La repartía, pero la repartía bajo su exclusiva dirección, que no es un punto menor. Bueno, esta es mi idea de los elementos centrales del rosismo. No quiero decir más nada, igual faltan 10 minutos para que se vaya terminando la clase. Hay mucho para decir para Rosas, pero yo creo que estos dos puntos son los puntos centrales para pensar el rosismo. Luego ya hablamos nosotros de 1852, que es la batalla de Caseros, y en 1853, Constitución Nacional. En la primera clase hablamos de la Constitución Nacional del 53 y la comparamos con la del 94. Creo que tenemos los elementos históricos suficientes como para ahora sí ir a la Constitución del 53 y mirar, bueno, ¿qué es lo que dice la Constitución Nacional acerca de los ingresos de la aduana, a quién le corresponden? Y empezar a poder desarrollar esa idea que tiene en el texto, uno de los textos de referencia de la cursada, que es el de Garat, acerca de la separación de fuentes. ¿Qué es esto de la separación de fuentes? Bueno, ¿qué es lo que le corresponde al Estado Nacional y qué es lo que le corresponde a los estados provinciales en cuanto a los tributos y la recaudación de los impuestos? Eso está dicho en la Constitución Nacional de 1853. Que agrego, con el texto que tienen en el WordPress, es para poder responder la pregunta de,
Bueno, finalmente tenemos Constitución Nacional en 1853. ¿Tenemos Estado Nacional? No sé. Evidentemente van a tener que pasar nuevamente casi 40 años para llegar a 1880 y ahí sí podemos hablar acerca de la consolidación de un Estado Nacional. Y si tenemos Estado Nacional, tenemos Estado Federal y tenemos la forma en que se reparten los tributos. Sí, Ramiro, me ibas a decir Sí, algo. no, que aparte partiendo de la base que en la Constitución de 1853 no estaban todas las provincias, ¿no? Faltaba Buenos Aires Sí, y sí, eso lo tenía para justamente presentar en una línea histórica cuando se da la batalla de Caseros, que, a ver, creo que vos ya me vas a responder, pero en batalla de Caseros, ¿quiénes se enfrentan? Así, los líderes, ¿quiénes se enfrentan? ¿Tenés idea? Urquiza, Urquiza, sí, Urquiza, representante de las provincias federales del litoral con Buenos Aires. Urquiza, para que lo tengan ahí como referencia, Urquizas es el Rosas de Entre Ríos. Es del un interior. tipo que es propietario, que es hacendado, que tiene saladeros, que le interesa el comercio por exportación al exterior. El tipo quiere la libre navegación de ríos, nada de intermediar siempre por Buenos Aires. ¿Por qué? Porque eso me encarece los costos. Es el Rosas de las provincias del interior. Entonces, en ese conflicto de intereses es que se llega a Caseros. Caseros, San Nicolás, el pacto de San Nicolás. Y en San Nicolás se definen enviar representantes de todas las provincias a este Congreso Constituyente. ¿Y qué hace Buenos Aires? No, mirá, sí, yo voy a enviar la misma cantidad de representantes a este Congreso que las provincias que Buenos Aires se entendía como los 13 ranchos. Todas las provincias tenían que enviar dos. ¿Y Buenos Aires qué hace? Yo no envío nada, hay un golpe interno en Buenos Aires y hay una revolución del 11 de septiembre de 1852. Entonces ahí Buenos Aires se separa de la Confederación. Estoy diciendo esto porque Ramiro me dice, che, pero Buenos Aires no está. Por eso no tenemos un Estado nacional. Claro, Ramiro, ¿se yo acuerdan cuando? lo decía en alusión a la Claro, pregunta. claro, sí, sí, te seguí. Entonces, después de Caseros, tenemos el Pacto de San Nicolás, después tenemos la Convención Constituyente en Santa Fe, después vamos a tener Constitución Nacional, tenemos Confederación Argentina, pero Buenos Aires está por separado. Y eso nos lleva a ciertas batallas, Segunda de Cepeda, Pavón, y en 1862 tenemos un gobierno de Mitre, anótenlo, que es el punto donde empieza a consolidarse el Estado Nacional. Eso que yo recién dije, que en 1853 tenemos constitución, pero no sabemos si realmente tenemos un Estado Nacional existente, en 1862 empieza a desarrollarse. El Estado Nacional empieza a penetrar en todos los territorios provinciales. Y ya vamos a ver qué entendemos por eso. Pero me voy a adelantar y voy a decir, con el texto de Gibson y Faletti, vamos a decir, finalmente en 1880 tenemos Estado Nacional. Y ahí vamos a ver, bueno, por fin, cuánto esto va para nación, esto va para las provincias, los ingresos del puerto, ¿quién se lo queda? Ah, mirá, lo dice acá la Constitución. Pero pasaron todas estas cosas para finalmente poder leer eso en la Constitución. En el WordPress le subí, además del debate de Rosas y Patrón y Ferré, un video de 7 minutos de una película de Rosas. Son 7 minutos donde Rosas habla sobre la ley de aduanas, si les interesa, dice cosas. Y el texto de Gibson y Faletti, y como opcional, un texto que está en inglés, pero se puede traducir muy fácilmente, es un texto que habla sobre conceptualmente el federalismo. Un autor norteamericano que se llama Riquet es el que empieza a pensar qué es el federalismo y lo desarrolla. Y Gibson y Faletti, que son dos politólogos en Argentina, van a decir, vamos a pensar algo diferente a lo que dice Riquet acerca de los orígenes del federalismo. De eso se trata el texto que me gustaría que con esta clase y a partir de 1853, donde estamos parados, puedan leer para la próxima clase y ya llegamos al 80.
llegamos al 80 con todos los elementos. Estado nacional, mercado nacional y autonomías provinciales. Yo sé que es mucho, capaz, lo que nosotros les proponemos, pero son líneas generales para esquemáticamente ver un recorrido histórico y para situar históricamente la normativa. Si nosotros arrancamos con leer la Constitución de 1853 para pensar qué se queda de los recursos nación y qué se queda de las provincias, es una descripción en el vacío. Esa es nuestra propuesta. Entonces nos tomamos todas estas clases y todas las próximas clases van a estar en esta línea. En el siglo XX se van a incorporar otros sujetos, la fuerza militar, y en el siglo XXI otros sujetos, con la vuelta de la democracia. Pero siempre va a tener esta lógica, pensar el equilibrio de fuerzas y la construcción de gobernabilidad a nivel nacional, en las provincias y demás. ¿Alguien quiere hacer una pregunta, un comentario? ¿O hasta acá llegamos? El silencio me dice que están todos embolados y que nadie se atreve a hacer una pregunta. Así que hasta acá llegamos. Lean lo de Gibson y Faletti y para la próxima arrancamos por ahí y si puedo subir algo más, subo. Recuerden los textos de referencia que tienen, que ahora sí pueden ir encarando esas lecturas. La mayoría de esos textos arrancan en 1935, pero ahora pueden empezar con esas lecturas. ¿Está bien? Bueno, nos Sí, vemos la profe. próxima, no sé si es el lunes que viene o el otro, pero está el cronograma del WordPress. Chao, nos vemos. Dale, muchas gracias. Nos Buena vemos. semana. Nos vemos.